Hechos capítulo 3 se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor para leer su palabra. Hechos capítulo 3, verso 1. Vamos a leer del 1 al 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos llenes. Atamos al hombre fuerte en esta hora. Todo espíritu inmundo, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de sueño, todo espíritu de pereza, todo aquello que no nos deja, Señor, concentrarnos en lo que tú quieres decirnos, es echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta noche te alabamos, te exaltamos, nos gozamos en tu presencia y te pedimos que tu palabra sea, Señor, quien nos llene, quien nos liberte, quien nos discierna, quien nos escudriñe y quien, Señor, nos lleve cada día a buscarte, Señor, en adoración. En el nombre de Jesús, amén. Te he puesto a este tema: no tengo plata ni oro, tengo algo mucho mayor. Porque usted y yo no tenemos, yo no sé quién aquí en el banco tiene 5, 4, 6 cuentas y en cada cuenta tendrá $5,000, $10,000, terrenos de $60,000, casas de $120,000. A lo mucho llegamos a una de unos 30,000, creo yo, a lo mucho, tal vez, ¿verdad? Y hay otros que no. Pero esas cosas son las cosas que llenan a la humanidad. La gente se siente segura cuando tiene dinero en el banco, porque dice: estoy seguro que allí tengo yo ese resguardo por cualquier cosa que pase. Otra gente se siente segura porque tiene sus casas, tiene sus haciendas, tiene sus caballos, tiene sus carros, y hay unos que al carro lo limpian y lo relimpian y a ver si al carro no le sale más brillo. Otros que a la casa le ponen una cosa, al siguiente día le compran otro adorno, quitan ese adorno y ponen otro adorno, y todos tratamos de embellecer esas cosas porque el hombre se detiene mucho a ver las cosas que se ven. Pero el Señor no quiere que usted y yo vivamos solamente con lo que es terrenal y perecedero, porque estas cosas son perecederas. Y usted y yo estamos buscando una patria como la buscaba Abraham, una patria celestial que el Señor ha dicho que se fue a preparar moradas para usted y para mí. Eso dijo él, ¿verdad? Así que el Señor está esperando que nosotros seamos personas que no están detenidas. ¿Sabe? A lo largo de la historia han habido personas importantes que marcaron la historia, que cuando vieron que algo pasaba no se quedaron detenidos, sino que hicieron algo. Se dice que allá en la India, por el año 1930, había un hombre llamado Mahatma Gandhi, y este hombre era un hombre que peleó por la guerra civil de la India, porque la India estaba sometida al imperio británico. Entonces este hombre, los británicos pusieron en Inglaterra un impuesto a la sal, y ese impuesto a la sal decía que ellos tenían que pagar ese impuesto hasta el que no tenía nada. ¿Y sabe qué hizo ese hombre?
ese hombre se fue a la calle y él dijo que iba a hacer una protesta no violenta y llamó a muchos de los hindúes para que llegaran y se hizo una gran protesta que se llamó la protesta de la sal, y la gente empezó a decir: ya no vamos a pagar un impuesto por la sal, vamos a ir al mar y vamos a sacar nuestra propia sal. Así que ese hombre no hizo eso en ese momento y lo metieron preso muchas veces, pero logró que India tuviera su independencia. Pero tuvo que ir preso, tuvo que hacer cosas diferentes y poder pagar el precio. De allí tenemos en Estados Unidos a un hombre que conocemos, un pastor bautista llamado Martin Luther King, un hombre que luchó para que los derechos civiles de Estados Unidos fueran los que ahora son, porque en ese tiempo la gente discriminaba a la raza negra, y sabemos nosotros a través de la Biblia que Dios dice que Él no hace acepción de personas. Él no mira si usted es alto o es bajito, si es blanco o es moreno, si es colocho o es lacio, si usa lentes o no usa lentes. Él no está mirando si usted tiene un título o no tiene un título. Él está mirando su corazón. Y Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así que este hombre, Martin Luther King, hace una protesta y van a una calle llamada la calle de Selma, y en aquel lugar hay una gran redada. Llegan los policías blancos, se llevan a un montón de negros, terminan matando a Martin Luther King. Él da un discurso muy prominente donde dice que sabe que él quizás no verá que los negros tengan sus derechos, pero ha luchado por eso, y la historia quedará escrito que él luchó por eso. Y así fue. Ahora bien, usted y yo estamos llamados a ser soldados de Jesucristo. Él está diciendo que nuestras armas no son físicas, son espirituales, poderosas para destruir fortalezas. Y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena eran las 3 de la tarde. En el templo judío habían 3 horas para hacer el sacrificio. Era las 9 de la mañana, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Por eso dice la palabra que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿La de qué? La de la oración. Ay, pero si yo le digo: hermanos, todos los que estamos aquí, vamos a convocar ahorita, vamos a dejar a un lado el mensaje y vamos a hacer una hora de oración, ¿cuánto se quedaría? ¿Se imagina usted? Porque yo sé que orar es una cosa que nos cuesta. No nos gusta orar, pero Pedro y Juan no eran hombres que caminaban físicamente, eran hombres que hacían grandes prodigios y milagros, porque no caminaban con las armas carnales, eran hombres llenos del Espíritu Santo. Antes de estar allí, ellos habían estado allá discutiendo con las autoridades porque pensaron que estaban borrachos a las 9 de la mañana, pero ellos no estaban borrachos, ellos estaban hablando de otras lenguas, de los medos, de los partos, de los griegos. Ellos hablaban lenguas y decían: ¿por qué estos están hablando nuestras lenguas si son gente del pueblo, gente que no tiene título, ni tiene posgrado, ni tiene nada? ¿Por qué están hablando todo eso? Porque ellos tenían algo que usted y yo ahora también tenemos, y es al Espíritu Santo. ¿Sabe qué le falta a la iglesia? A la iglesia le falta creerle al Señor. Que si el Señor dice: ve a tal parte, ponle las manos a la hermana que voy a sanarla, y no vamos, porque nos cuesta creer. Hay incredulidad en nuestro corazón. Pero estos hombres dice que vinieron y subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Una cosa es que usted quede cojo porque le pasó un accidente, porque algo le pasó en el camino, a que sea cojo de nacimiento. Porque ser cojo de nacimiento significa que era alguien que nunca
había caminado, que era alguien que había aprendido a depender de la limosna y de la lástima. Y a veces nosotros así actuamos, nos victimizamos delante del Señor. Ay, Señor, es que mira todo esto que estoy pasando. Es que mira, Señor, yo no merecía todo eso. Y déjeme decirle, hay veces que no es proceso, hay veces que es desobediencia suya y mía. Y el Señor necesita que usted y yo nos afirmemos. Él necesita, y está bien, amados hermanos, nos sentimos tristes, pero ¿sabe qué hacían los apóstoles cuando se sentían tristes? Iban al templo y empezaban a hablar con el Señor. Y ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué? Voy a ir a predicar tu palabra, pero que no sea yo. Dame de nuevo, dame tu poder, que cuando vengan las autoridades, los del concilio, Gamaliel, Anás, Caifás, yo diga, ¿sabes qué? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque obedecer a Dios es mejor. Pero nosotros a veces no estamos obedeciendo a Dios. Así que estas personas, este hombre estaba sentado allí con una actitud de alguien que pide limosna. La puerta, no, el templo no se llamaba La Hermosa. La puerta del templo se llamaba La Hermosa, porque en el templo habían muchas puertas. Así que esa era una de las entradas que se llamaba La Hermosa. Fue el primer milagro después del Pentecostés. Y este hombre dice al final que tenía 40 años cuando fue sanado. Así que él había vivido toda su vida dependiendo de los demás. Ahora yo le pregunto a usted esta noche, ¿de quién está dependiendo usted, iglesia? ¿Estamos dependiendo de las redes sociales? ¿Estamos dependiendo solo de la medicina? ¿Estamos dependiendo de la opinión de los demás? ¿Es necesario que otro me haga feliz para yo ser feliz? La felicidad suya depende de usted y de su relación con el Señor. No depende de nadie más. No depende si me creen o no me creen. Pues si el Señor me cree y Él dice que yo soy su hija, entonces yo sé que soy su hija. Si Él me lavó con su sangre. Y entonces dice que este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Él estaba acostumbrado a pedir. Pedro y Juan eran hombres humildes, habían sido pescadores, habían estado pescando, ellos no habían ido a la escuela, ellos no sabían ningún otro idioma, estos hombres no sabían cómo dar un gran discurso, porque sabe, hermano, el problema de nosotros es que muchas veces no le creemos a Dios cuando Él dice, ve y predica mi palabra, predícala porque tú no te preocupes de lo que vas a decir, porque el poder lo doy yo. Y nosotros no le creemos al Señor. Pedro y Juan eran hombres humildes, pero ellos tenían algo, eran poderosos en Dios. Habían caminado con Jesús 3 años y medio, habían visto todos los milagros que hizo, vieron cuando Él resucitó, dudaron por un momento, pero cuando el maestro se les presentó y les dijo, paz a vosotros, esos hombres entendieron que ese Rey de Reyes y Señor de Señores que dijo, voy allá, voy a prepararles morada, entendieron quién era el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso quiere el Señor. Así que estos hombres eran poderosos, no porque estaban viendo Netflix, no porque estaban viendo Facebook, tampoco porque hacían en vivos en TikTok, tampoco eran poderosos porque estaban allí solamente leyendo de todo. No, eran poderosos porque estaban en oración. Ellos iban a orar al templo. Así que cuando nosotros buscamos a Dios en oración, Él rompe lo que hay que romper en nosotros. Nosotros solos no podemos. Si es que si nosotros solos pudiéramos, ¿para qué murió Cristo? Si usted y yo podemos arreglar las cosas solos, ¿para qué murió Cristo? Si el mundo puede creer que a través del intelectualismo, que a través del humanismo, de la psicología y de todo lo que quiera, puede resolver las cosas. ¿Y sabe cómo está el mundo? El mundo está en caos.
Ahora el mundo es un caos y el Señor Jesús dijo en el libro de Daniel que en este tiempo los entendidos iban a resplandecer. Resplandezcamos, amados hermanos, con la luz de Cristo. Ahora bien, para el cojo era un día más acostumbrado a la lástima. Hoy voy a ir otra vez y mi familia me va a poner aquí y van a pedir el dinerito y me lo van a volver a poner. Para el cojo, para él en su mente, ese era un día cualquiera. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Y gloria a Dios por eso. Se encontró con un Pedro y con un Juan que no eran ordinarios, eran hijos del Dios viviente. Entonces es que cambió el día del cojo. Ahora el cojo mira y ve que van entrando aquellos dos humildes hombres y recréese la escena, entrando aquellos dos hombres y me imagino que Pedro y Juan van platicando. ¿Viste lo que hizo el Señor Jesús en el Pentecostés? Viste que hasta Tomás habló en lengua, ¿verdad? Viste todo lo que el Señor hizo y cómo Gamaliel y cómo los demás nos querían meter preso, y viste aquellos 5,000 que se convirtieron, ¿verdad? Viste todo lo que está pasando, y de repente ven al cojo allí, y ellos, al igual que usted y que yo, tienen amor por las almas. Tienen amor por el necesitado, por aquel que está sufriendo, y dicen: aquí está un cojo, y el cojo se les queda viendo para ver si le van a dar un dracma, una moneda. Y entonces Pedro y Juan no son hombres que andan billetes en la bolsa, ellos tampoco andan celulares, ellos tampoco andan en carros, son hombres que andan a pie, caminan grandes distancias y no andan ni un 5 en la bolsa. Pero ellos andan algo que la iglesia está necesitando hoy en este tiempo. Ellos andan al Espíritu Santo, y cuando se le queda viendo, amados hermanos, denle la gloria a Dios. ¿Sabe qué hacen ellos? Pedro y Juan le dicen: míranos. Y aquel hombre está viéndolo. Estos me van a dar una gran recompensa. A estos de seguro me van a dar. Y ya la hice con lo que me van a dar esto. Y sí la hizo, fíjense. Porque entonces él se les queda viendo, y el que habla es Pedro, y le dice: no tengo oro, fíjate, no tengo plata. Y entonces, ¿qué es lo que me van a dar ustedes, pues? Y ahí está lo interesante. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y sabe qué hizo aquel hombre? Lo que usted debería de estar haciendo ahorita. Empezó a alabar, empezó a correr, sus pies se enderezaron, sus tobillos se afirmaron, y dijo: gloria a Dios, Él me ha sanado. Jesús de Nazaret, ¿quién es Él? Él liberta, Él sana, Él restaura, Él da vida a los muertos. ¿Se imagina usted ese cojo cuando el Espíritu Santo lo tocó? ¿Se imagina usted la alegría de un hombre que nunca ha caminado? Cuando de repente ve que sus tobillos se están afirmando y sus pies se enderezan, y es el mismo Espíritu Santo el que dio la fuerza a ese hombre para caminar. Porque cuando alguien tiene los músculos atrofiados por mucho tiempo, tienen que hacerle masaje para que esa persona empiece a caminar. Tienen que darle masaje para que sus nervios empiecen a sentir. Pero como aquí no era cualquier médico, aleluya, no era el hombre, no era la mano terrenal, era el Espíritu Santo de Dios, que Él dijo: yo soplaré y estará en ustedes también. Y entonces aquel hombre cojo ve que entonces sus pies se enderezan, y él empieza a tener movilidad, y ahora se da cuenta que ya no va a necesitar pedir limosna. Ahora él va a ser alguien que va a depender del mismo, gracias a Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que Él quiere para usted y para mí, que no dependamos del hombre, que no dependamos del trabajo, que no dependamos del empleo, del dinero, que solo cuando tengo dinero en la bolsa estoy contento, y cuando no lo estoy, que cuando el dolor me llega, allí ya no puedo adorar a Dios, que cuando la enfermedad está en mi vida, se me olvida que tengo que adorarle. El Señor
no se va a morir si usted se toma de la mano de Dios. Depender de Dios, depender del Espíritu Santo, eso es lo que nos hace falta en este tiempo. Creerle al Señor lo que Él ha dicho, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes van a ser testigos míos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Pero lo que nosotros hacemos lo que menos hacemos es hablarle a la gente de Dios. Y Dios necesita que usted y yo, mire lo que dice en el versículo 6, más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. No duraron horas, no duraron días. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Le voy a hacer otra pregunta, iglesia de Dios. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en su vida? Si usted se recuerda a este día, si yo le pregunto desde que usted recibió al Señor hasta ahorita, ¿qué ha hecho el Señor por usted? Y usted toma la actitud de este cojo, o viene a la iglesia como cualquier día más. ¿Sabe qué hizo el cojo? Él empezó a entrar. Y como le dije, él empezó a decir, empezó a correr. Aquel hombre nunca había corrido, entiéndalo, era cojo de nacimiento. Y empezó a correr. Esto es correr. Ya sé, esto es andar. Ya sé qué es esto. Jesús de Nazaret me sanó. Alabado sea Dios, bendito sea su nombre, exaltado sea por toda la eternidad. Ese era la actitud del cojo, y el Señor quiere, y Él dice que quiere que lo cojo no se salga del camino y que se enderece, y que nosotros le alabemos a Él en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad, que adoran a Dios en medio de las pruebas. El mundo quiere distraernos fácilmente, y este hombre recibió la sanidad. Y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y aquí va el siguiente paso. Cuando Dios hace algo grande por usted y por mí, y usted y yo damos el testimonio, y usted y yo somos hijos verdaderos de Dios, el mundo se va a dar cuenta y va a decir: ¿qué está pasando en Fuente de Vida para las Naciones? Allí la gente sale bien contenta, allí la gente se sana, allí la gente realmente se le mira el gozo porque está llena del Espíritu Santo. Y la gente va a decir: ¿qué está pasando allí? Yo allí quiero ir, yo quiero ir a ver qué está pasando allí. Tal vez yo también me contagio, tal vez yo también de allí salgo alegre. Eso va a decir la gente cuando vea en usted y en mí la actitud del cojo. Nosotros no somos cojos, pero actuamos como cojos. ¿Sabe por qué? Que hermanos, den un gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y si le decimos que dance para el Señor, no danza. No danza porque le da pena. Si decimos, por favor, de su testimonio, no lo da. Se queda callado con lo que Dios le da. ¿Y sabe qué hizo? Este cojo hizo algo que el Señor está esperando que la iglesia haga, y que usted y yo hagamos esta noche. No es otro día, no es otra hora, es este momento que el Señor quiere que usted tome la voz y la actitud de ese cojo, y con el Espíritu Santo usted diga: yo venía triste, yo venía cansado del trabajo, yo venía
las buenas y en las malas. Y aunque ahorita no vea, yo veré la victoria. Eso quiere el Señor de usted y de mí. Y cuando la gente vea eso, la gente se va a acercar como lo hacía con la iglesia primitiva. ¿Sabe qué hacían con la iglesia primitiva? La gente dice que los tenía por grandes varones de Dios. Y en Jerusalén, en Galilea, sacaban a los enfermos en camillas a las calles para que tal vez la sombra de Pedro los tocara. Y usted y yo escuchamos tanta cosa del enemigo. Y eso no es hablar en lengua. Y usted nunca ha hablado. Y ni las ha sentido. Y es que eso no es del Espíritu Santo. Y yo voy a decirle algo. No me encasilla Dios a su mente natural y humana. Dios no es humano. Él es el gran yo soy. Él no puede. Y decimos, ¿y será que Dios hace eso? Pues yo tengo un Dios que cuando un rey quería la profecía, Eliseo dijo, tráiganme un flautista porque yo voy a dar una profecía. Yo tengo un Dios que a Elías le dijo, vete que los cuervos te alimenten. Yo tengo un Dios que le dijo a muchos profetas, la mujer de Jeroboam va a venir disfrazada, pero ella va a venir de esta y de esta manera. Dile tal y tal cosa. Yo tengo un Dios que hace cosas sobrenaturales y que no está encasillado a la mente humana. Y por supuesto que Dios es un Dios de orden, pero Él es un Dios sobrenatural. Él manda a los ángeles y dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Él es el que restaura todas las cosas. ¿Quién somos usted y yo para no creerle a Él? Para estar queriendo como medio mundo. ¿Y sabe por qué estamos divididos? Porque los cristianos somos peor que la gente del mundo. Porque entre nosotros mismos nos hacemos la guerra. El bautista no le habla al pentecostal. El pentecostal no le habla al profético. El apostólico no le habla a nadie porque él es más santo que todos. Y estamos divididos nosotros mismos. Cristo no está dividido. Cristo es unión. Él dijo y oró en la oración, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Por qué estamos divididos? Y el cuerpo de Cristo, este cuerpo que usted ve, si yo tengo este dedo y me lo machuco, todo el cuerpo me duele. Porque esa es la analogía que Cristo usa para la iglesia. Si la cabeza me duele todo el cuerpo. Cuando me operaron, ahorita que me operaron de la vesícula y me sacaron todo, a mí me dolía todo porque es todo el cuerpo el que se duele. Pero nosotros vemos que alguien está cayendo y en vez de ayudarle, lo terminamos de hundir. Pero somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo no deberíamos desunir, desparramar. El que no es conmigo, dijo el Señor, desparrama. Él está esperando la unidad. ¿Y sabe qué más espera el Señor? Es que mire, voy a decirle algo para ver la obra del Señor. Yo tengo que moverme. ¿Sabe por qué? Allá en Jericó, el pueblo tuvo que ir a dar las vueltas para que los muros cayeran. Cuando iban a conquistar Canaán, el Señor no les dio las ciudades sin que estuviera ahí la gente. Ellos tenían que conquistarlas. Usted y yo tenemos que conquistar cada área de nuestra vida. Usted y yo tenemos que conquistar aquello que me ha estado molestando por ya demasiado tiempo. Señor, esto yo ya no lo quiero conmigo. Y sabe, en el discurso que da Pedro, vaya conmigo a Hechos, allí mismo, 4:12. Dice, mire, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es importante notar, amados hermanos, que después que los discípulos hacen este milagro, son llevados presos. La iglesia está cómoda. La iglesia piensa que alabar a Dios es que todo va a estar bien y que no vamos a sufrir las consecuencias. Y usted y yo vamos a sufrir consecuencias en casa, en el trabajo, en el estudio y con la misma gente que dice que somos hermanos. Usted y yo vamos a sufrir las consecuencias y usted no tiene que escuchar la voz de aquel que le está diciendo no estás haciendo nada, porque ese no es su juez, el juez está en el cielo. Así que póngase de pie por un momento. Me gusta mucho la actitud del cojo. ¿Sabe qué creo que hizo el cojo? Creo que el cojo, después que saltó y empezó a cantar, yo tengo un Cristo